cardiólogo, es referente del programa de red de infarto, y ahora le va a hablar para ustedes riesgo cardiovascular global, que es un tema muy importante, así que tome nota de todo lo que habla el doctor. Eduardo. Bueno, muchas gracias, Silvia, muchas gracias a todo el equipo que gestó este curso muy importante, enfocándose en el primer nivel de atención. ¿Sí? Le agradezco mucho por invitarme y les doy las gracias también a todos los participantes. Bueno, voy a proceder a compartir. ¿Se ve pantalla completa? Sí, doctor, se ve perfecto. Muy bien. Bueno, mi tema es riesgo cardiovascular global. El objetivo de la clase va a ser hablar sobre algunos aspectos epidemiológicos para conocer bien sobre esta problemática, dónde estamos realmente parados, digamos, para tomar conducta. También conocer conceptos generales sobre lo que es factores de riesgo y eventos cardiovasculares. Conocer cómo se realiza el cálculo de riesgo cardiovascular de mi paciente en el consultorio y en base al cálculo que realizo, qué intervenciones realizar tanto en prevención primaria como secundaria. El tema, la verdad que es muy amplio, así que bueno, la idea tiene orientación al primer nivel y la idea es que sea algo práctico, que ustedes se lleven, al finalizar esta charla, que ustedes se lleven algo muy práctico para su lugar de trabajo, ¿sí? Y que no sea solo algo teórico. Bueno, comenzamos hablando sobre las enfermedades no transmisibles, que se tratan de enfermedades crónicas, de las cuales tenemos 4 grupos importantes, como son las enfermedades cardiovasculares, los diferentes tipos de cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas, como el EPOC o asma, y la diabetes. Y dentro de las enfermedades cardiovasculares tenemos la enfermedad coronaria, la cerebrovascular, ¿sí? Como ser el ACV, el accidente isquémico transitorio, las enfermedades de las arterias periféricas y la enfermedad de la aorta. Bueno, ahora les voy a mostrar un poco cómo empieza toda esta historia, ¿sí? En la década del 30, entre la década del 30 y del 40 aproximadamente del siglo pasado, ya se comenzó la epidemiología cardiovascular. Esto en base a la observación de cambios en las causas de mortalidad. Entre la década del 40 y del 50 empiezan a surgir los primeros trabajos epidemiológicos cardiovasculares, uno de ellos muy conocido, que es el estudio de Framingham, ¿sí? Que se realizó incluyendo pacientes de una población de los Estados Unidos. A los pocos años ya empiezan las primeras publicaciones y se empieza a evidenciar, a observar que el aumento de la presión arterial, el aumento del colesterol, se asociaban fuertemente a la aparición de estos eventos cardiovasculares. En el año 61 se introduce el término de factores de riesgo, que a partir de allí marca un antes y un después en el manejo de la medicina para estos tipos de patologías. Otro estudio importante, ¿sí?, que quiero mostrarles es el estudio, otro estudio epidemiológico, es el INTERHEART, que tiene a Salim Yusuf como referente, ¿sí?, un cardiólogo bien prestigioso, referente a nivel mundial en lo que es prevención cardiovascular.
Y este estudio lo que muestra es un estudio de caso y control, un estudio internacional que incluyó casi 30.000 pacientes, ¿sí? 15.000 pacientes de casos, de eventos de infarto y más de 14.000 de controles en 52 países en los distintos continentes. Y este estudio importante mostró, es uno de los primeros estudios que muestra nueve factores de riesgo fuertemente asociados con el evento de infarto agudo de miocardio. Y es a partir de allí que ellos sugieren que estos 9 factores de riesgo, que representaban casi la mayoría de los factores asociados al evento, sugieren que tendría que enfocarse en estos factores para crear estrategias de prevención para reducción de eventos cardiovasculares y muerte prematura. Otro estudio que les traigo a mención, este es un estudio actual, ¿sí? Esto es lo actual en lo que es prevención cardiovascular global, también liderado por el doctor Salim Yusuf, el estudio PURE. Este es un estudio de corte prospectivo internacional, ¿sí? Importante estudio, sería como el Framingham, pero en vez de estar diseñado para una sola ciudad, está diseñado para distintas regiones del mundo, ¿sí? Es mundial, es un estudio que incluye tantos países en desarrollo como países del primer mundo desarrollado, y también incluye a casos, a personas de distintos niveles económicos y tanto de la zona rural, que viven en la zona rural, como en la zona urbana. Es único en su diseño y registra datos a través de fichas validadas, ¿sí? De trabajos internacionales previos, como ser el INTERHAR. Es ambicioso también porque intenta ser como representativo para las distintas regiones de los distintos continentes, y todo lo que ustedes vean de publicaciones de PURE van a ser en números grandes, más de 100.000 casos, ¿sí? Así que bueno, esto es importante, trata de ser representativo, y como ven ustedes, la Argentina también participa en este estudio. Es decir, que tenemos mucha evidencia, mucho registro y evidencia de lo que es factores de riesgo y enfermedades cardiovascular, donde se observa que a nivel mundial, dentro de la enfermedad no transmisible, la enfermedad cardiovascular constituye la primera causa de muerte. 17,9 millones de muertes por enfermedades cardiovasculares al año, ¿sí? Según datos de la Organización Mundial de la Salud. Y que no tan solo es importante saber que es la primera causa de muerte, la enfermedad cardiovascular, sino también, como podemos observar acá en este gráfico, con las intervenciones que se venían realizando a nivel salud, veníamos con una reducción aproximadamente del 1% de reducción de muerte por año, pero se observa en la última década, en los últimos años, se está observando un enlentecimiento en la reducción de la mortalidad cardiovascular. Es más, se cree que para el 2030 va a empezar a haber un incremento de la mortalidad, y esto va a tomar una forma de U, ¿sí? Llegando actualmente de 17 millones de muertes, al 2030 se estima una mortalidad de 25 millones al año. Este trabajo lo que muestra es, hace como un ranking. Este es un registro en América, donde muestra cuáles son las causas de enfermedades, de las causas más frecuentes de enfermedades no transmisibles, ¿sí? Y hace una especie de ranking. Y si ustedes pueden observar en la columna de la derecha, ¿sí? Donde son los registros más actuales, las primeras 5 causas, ¿sí? Tenemos el puesto número 1 y el puesto número 2
de causa más frecuente son las enfermedades cardiovasculares. He puesto número 1 para la cardiopatía isquémica, en segundo lugar el stroke, el tercer lugar de causa de muerte por enfermedad no transmisible, la diabetes, en cuarto lugar los distintos tipos de cáncer y en quinto lugar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Sí? Esto es un dato muy importante, un dato actual a tener en cuenta porque es a través de estos registros donde la Organización Mundial de la Salud y la OPS tienen interés y enfocan todas las estrategias de prevención. Aquí solo es para mostrarle que en Argentina, según datos del Ministerio de Salud de la Nación, también tiene cifras similares, estadísticas similares, donde las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa de muerte de enfermedades dentro de las enfermedades no transmisibles. Seguida en segundo lugar de cáncer y en tercer lugar de diabetes. Entonces, ¿qué sería un factor de riesgo? ¿Cómo podemos definir un factor de riesgo cardiovascular? Es una condición o característica mensurable que tiene una relación causal con un aumento de frecuencia de un evento cardiovascular y constituye un factor predictivo independiente y significativo de probabilidad de contraer la enfermedad. Y el riesgo cardiovascular total se calcula en base al efecto combinado de múltiples factores de riesgo. Es así, en base a toda esta evidencia, todos los trabajos que se vienen realizando, es que casi todos conocemos ya esta evolución natural de las enfermedades cardiovasculares, en el cual participan e interactúan muchos factores de riesgo, tanto sociales, como factores conductuales, como ser la mala alimentación, el consumo de tabaco, el consumo excesivo de alcohol, el sedentarismo, factores metabólicos con aumento de presión arterial, obesidad, diabetes y dislipemia. Y que toda esta interacción, este conjunto de factores, aumenta la probabilidad de aparición de eventos cardiovasculares. Ahora, de todos estos factores, se hizo un análisis de cuál factor sería el más influyente en la aparición de eventos o cuál se asociaría más en la aparición de eventos cardiovasculares. Y se demostró que las muertes atribuibles a la hipertensión arterial en personas mayores de 60 años, el 60% de todas las muertes de cardiopatía isquémica estaba asociado a la hipertensión arterial y que estaba también asociado en el 63% de todos los ACV. Es un dato muy importante donde vemos que la hipertensión arterial es el factor principal que se asocia a estos eventos. Y que la combinación de evento cardiovascular previo, de tener hipertensión, tabaquismo y diabetes, estos factores se llevaban la carga de casi el 84% del total, ¿sí?, de eventos cardiovasculares. ¿Qué nos dice todos estos datos? Que son los factores importantes donde debemos enfocar todas nuestras estrategias en la prevención. Ahora, si mostramos recién que la hipertensión es el factor más fuerte, nosotros nos tenemos que preguntar ahora cómo estamos nosotros con respecto al control de la hipertensión en nuestro país. Y bueno, acá les traigo el estudio RENATA, un registro nacional de hipertensión arterial, ¿sí? El último registro en el 2016, donde podemos observar, esto nos muestra la realidad en la Argentina sobre el control de la presión arterial, donde podemos ver en color azul que cerca del 40% no sabe que es hipertenso, ¿sí? Y que el 31% de pacientes que saben, que conocen que son hipertensos y que están medicados, no tienen controlado su valor de presión arterial.
¿sí? Son cifras alarmantes. Solo el 24% de hipertenso está medicado y con valores controlados. Solo el 24%, ¿sí? Para tener muy en cuenta de que debemos intensificar las medidas y las estrategias para el control del factor más importante en los eventos cardiovasculares y la muerte prematura. ¿Y cómo hacemos para hacer un control de estos factores de riesgo? A todos hay que medicarlos por igual, a todos estos pacientes que nos llegan al consultorio. Es lo mismo el tratamiento que le debo realizar a un paciente que fuma, que es diabético, que es hipertenso. Y para ello es importante estimar el riesgo cardiovascular. El riesgo cardiovascular, saber si tiene más riesgo o un bajo riesgo, nos sirve para establecer diferentes esquemas terapéuticos, ¿sí? No es lo mismo un paciente de bajo riesgo, donde yo puedo solamente, sé que tiene baja probabilidad de hacer un evento cardiovascular, y solamente con medidas de hábitos de vida de modificaciones de hábitos de vida saludable, voy a poder prevenir, y los controles van a ser menos frecuentes en el consultorio. A un paciente que es de alto riesgo, donde sé que los controles van a ser más frecuentes, y al mismo tiempo intensificar el tratamiento, ¿sí? El estimar el riesgo también sirve para medir las metas de control, ¿sí? No es lo mismo el objetivo terapéutico en un paciente de alto riesgo que de bajo riesgo, ya sea para el control de la presión arterial, de su colesterol LDL, etc. Sirve para programar la frecuencia de visitas al consultorio, para valorar la necesidad a quién debo realizar una interconsulta con especialistas y a quién no, y para mejorar los cuidados, y todo esto optimiza los recursos de salud, ¿sí? Ahora, ¿cómo estimo el riesgo cardiovascular? Lo primero que tengo que preguntar a mi paciente en consultorio es si tiene antecedentes de algún evento cardiovascular. Es decir, si el paciente tiene antecedentes de un infarto previo, si ya está operado de bypass coronario, o si tiene colocación de stent, o si tiene antecedentes de ACV. Entonces, ese paciente, en el caso de que tenga algún evento cardiovascular, ya lo catalogo de muy alto riesgo cardiovascular. Ya tiene un evento previo, y voy a hacer todo lo posible para que no realice un segundo evento, ¿sí? Eso, todo lo que haga en esos pacientes será prevención secundaria. Y no hace falta hacer el cálculo del riesgo cardiovascular en estos pacientes, porque no tiene sentido usar la tabla o la calculadora de riesgo. Ahora, cuando el paciente no tiene un riesgo cardiovascular, un antecedente, perdón, de evento cardiovascular, voy a interrogar si es diabético, si es fumador, ¿sí? La edad, el peso, la altura, valor de colesterol, voy a determinar, y también voy a registrar su presión arterial, sobre todo en lo posible con un tensiómetro automático validado de brazo, ¿sí? Que ya hay mucha evidencia de que esos tensiómetros automáticos validados disminuye mucho el sesgo de los valores de presión arterial. Una vez que tengo todos estos datos, voy a la tabla para calcular el riesgo cardiovascular, ¿sí? Una tabla que esté calibrada para la región, para mi país. Y hago el cálculo del riesgo, que me va a servir para tomar la decisión clínica.
Estas son las tablas, ¿sí? Que muchos, casi todos lo deben conocer, muchos que ya lo usan, y los que no lo usan lo habrán visto en algún consultorio, en algún pasillo de un hospital. Estas tablas son para calcular el riesgo cardiovascular. Esta tabla es del 2014, es la que se usaba, es la clásica, digamos, que estaba validada para nuestro país, ¿sí? La que correspondía a la región B de las Américas. Y que en el 2014 también se había diseñado una calculadora a través de una aplicación móvil, ¿sí? Que era diseñada a partir de esta tabla. Bueno, les comento que en el 2019, y esa tabla es de la Organización Mundial de la Salud, en el 2019 la Organización Mundial de la Salud hace una revisión de la estimación del riesgo cardiovascular, ¿sí? Y presenta una revisión del riesgo con nuevos modelos de riesgo ajustados a 10 años, con datos de más de 300.000 participantes, sin eventos cardiovasculares, de 85 cohortes prospectivas, de 79 países involucrados, y que al mundo lo dividen en 21 modelos regionales, y evaluaron el riesgo a 10 años para eventos fatales y no fatales, muerte cardiovascular, infarto y stroke. En esa revisión desarrollan dos calculadoras para estimar el riesgo cardiovascular. Uno laboratorial, si uno tiene a mano, digamos, los datos de colesterol y de glucemia, y otro no laboratorial, ¿sí? A través del peso y la talla, en base al índice de masa corporal. Y divide a la región de las Américas en 6 subregiones, donde la región sur es la que corresponde ahora a nuestro país. Ya no figura región B, sino tenemos que buscar la tabla validada para nuestro país, que es la que dice región sur. Los factores que se tienen en cuenta son la edad, de más de 40 años hasta 80 años, el sexo, si fuma, la presión arterial sistólica. Para la tabla de modelo laboratorial, diabetes, los valores de diabetes, de colesterol total, y en el caso de que no contemos con laboratorio, usamos la tabla no laboratorial en base al índice de masa corporal. Entonces, acá les muestro la tabla de arriba, es la tabla que ya es una tabla que está en desuso, y la tabla de abajo, a donde dice región sur de América Latina, es la tabla que es la validada para nuestro país. ¿Y qué diferencia, qué cambio hay con esta tabla, con esta revisión? Es que, en primer lugar, América está dividida en 6 regiones. A nosotros nos corresponde la región sur. Como vemos también en esta columna, en la primera columna donde dice edad, ¿sí? En la tabla anterior estaba dividido en grupos de cada 10 años, mientras que con la tabla nueva se divide en 7 grupos cada 5 años a partir de los 40 años, ¿sí? Otro cambio que podemos encontrar en esta tabla, vemos que la presión arterial pasó, mire, por cada cuadrante hay 4 grupos de valores de presión arterial en la tabla previa, mientras que por cada cuadrante de la tabla nueva hay 5 grupos de valores de presión arterial, ¿sí? Otro cambio es que la estimación del riesgo no es solo en riesgo por colores, en riesgo bajo, moderado, alto, como estaba en las tablas previas, sino que ahora también hay un riesgo, nos indica un cálculo más exacto con un número, ¿sí? en cada cuadrado, ¿sí?
nos da un valor más exacto con un número que indica el porcentaje de riesgo, ¿sí? Es decir, que es más exacto en dar el valor del riesgo cardiovascular. Y otro cambio es que hay una tabla, en el caso que no contemos con el valor de colesterol, hay una tabla diseñada con el índice de masa corporal para sacar el riesgo. Entonces, lo que yo les quiero aclarar es que, bueno, en el mundo hay muchos scores, ¿sí? Una pregunta puede ser que, ¿qué score es el más adecuado para estimar el riesgo cardiovascular de nuestro paciente en consultorio? Y yo les diría que no hay ningún score de riesgo que sea exacto, ¿sí? No hay ninguno mejor que otro, siempre que el score esté validado, calibrado, validado para nuestra región, se lo puede usar, ¿sí? Hay score de europeo, score americano, score de Framingham. Si está calibrado para nuestra región, está bien. En este caso, en esta clase, yo no voy a poner a mostrarle todos los scores. Eh, prefiero aprovechar este tiempo para mostrarle un solo score, que es el de la Organización Mundial de la Salud, y explicarle bien cómo se usa este score que está calibrado para nuestra región y del cual estamos alineados de alguna forma a través de la OPS y de la estrategia HARP de las Américas. Así que me parece más práctico mostrarle este score y que usemos ¿sí? Y que sepan usarlo. Así que bueno, por eso seguimos con la tabla. En este caso corresponde a la que dice región sur. ¿Cómo utilizamos la tabla para sacar el riesgo cardiovascular? El primer paso es identificar la tabla que diga región sur. Es la que corresponde a nuestro país. Una vez que tenemos la tabla correspondiente, el segundo paso es identificar el lado correspondiente a la función de que si presenta o no diabetes el paciente. Si presenta diabetes, nos vamos para esta columna. El tercer paso es el sexo. Es diabético y supongamos que es sexo femenino. Entonces nos ubicamos acá. El cuarto paso, identificamos si es fumador o no. Entonces, diabético, sexo femenino y fumador. Nos ubicamos en esta columna. El quinto paso, la edad, ¿sí? Supongamos que tenga 70 años. Acá está la edad. Entonces correspondería a esta fila. Ya estamos en esta fila y en este cuadrante. Y por último, hacemos una intersección de los valores de presión arterial que está en esta columna y los valores de colesterol que están aquí. Hacemos una intersección y nos va a marcar en porcentaje exacto de riesgo cardiovascular, ¿sí? Así es como sacamos el riesgo. Abajo van a encontrar los valores de colesterol en milimoles. Ustedes lo tienen que pasar a miligramos, ¿sí? Por ahí, algo bien práctico, multiplicar el numerito de milimol por 39 y le va a dar un aproximado casi exacto un estimado del colesterol total en miligramos, ¿sí? Una vez que ya tenemos el porcentaje, podemos tomar la mejor decisión. Veamos un ejemplo. Tenemos la tabla del área de la región sur, que corresponde a nuestro país, y tenemos una paciente mujer de 65 años, ¿sí? No tenemos datos de laboratorio, ¿sí? En este caso, quería mostrarle antes de ver el caso, que esta tabla, como ustedes pueden ver abajo, es una tabla para estimar el riesgo en base al índice de masa corporal. Es una tabla no laboratorial, ¿sí? En donde la diferencia es que abajo, en vez de los niveles de colesterol, figura el índice de masa corporal, ¿sí? Entonces nosotros también podemos sacar el riesgo sin tener laboratorio. Entonces la paciente mujer de 65 años, o sea, nos ubicamos en esta fila, mujer en esta fila, con una presión arterial sistólica de 160, nos ubicamos acá, y un peso y altura que nos da un índice de masa corporal de 27.
hacemos la intersección del índice con la presión y nos ubica en este cuadradito que nos marca un color rojo, que es un riesgo muy alto, un 27% de riesgo corresponde a un riesgo muy alto de tener de probabilidad de hacer un evento cardiovascular a 10 años, ¿sí? Bueno, esto acá les muestro la calculadora, que también se creó una calculadora, una aplicación, a través de una aplicación móvil, se puede bajar por el Play Store, escribiendo salud ENT, ustedes bajan esta aplicación y a través del celular ustedes pueden también entrar para hacer el cálculo del riesgo cardiovascular, ¿sí? Es bien práctico. Una vez que ustedes bajan la aplicación, ustedes ingresan y el primer paso que deben hacer es corroborar de seleccionar bien el país. Tienen que fijarse que esté seleccionado el país de la Argentina. Una vez seleccionado el país, el siguiente paso va a ser elegir si quieren ustedes realizar el cálculo en forma laboratorial o no. O sea, si tienen nivel de colesterol o no. En caso de que ustedes tengan nivel de colesterol, ponen sí y les va a permitir colocar el valor del laboratorio de colesterol. En caso de que ustedes solamente tengan el índice de masa corporal, ponen no y este valor va a ser reemplazado por el peso y la altura que les va a sacar el índice de masa corporal, ¿sí? Y así es como con esos datos se realiza un porcentaje de riesgo en colores y también en número. Y esto va a permitir tomar la mejor decisión clínica con mi paciente, ¿sí? Y esta aplicación no tan solo estima el riesgo cardiovascular, sino que también tiene otras funciones. Hay funciones para sacar el índice de masa corporal, tiene también para hacer el cálculo del filtrado glomerular, ¿sí? Para determinar si están en presencia de un paciente con insuficiencia renal o no. También da recomendaciones, no tan solo le estima el riesgo, sino también en base a ese riesgo le da unas recomendaciones de qué decisión tomar. Así que bueno, les recomiendo que la tengan, ¿sí? Es gratuita y a través de Play Store la pueden bajar. Ya hicimos el cálculo, tenemos el porcentaje de riesgo y eso nos sirve para tomar decisiones. Los pacientes de muy alto riesgo, ahí está incluido también los que tienen eventos cardiovasculares previos, y en el caso de no tener eventos, se considera de muy alto riesgo, por ejemplo, los pacientes diabéticos de larga data, que tienen más de 20 años de evolución, que encima tienen múltiples factores de riesgo asociados, o sea, diabético de larga data que fuma, que no se controla la hipertensión, que no toma ninguna medicación. Entonces el paciente también es como tener un símil evento cardiovascular, ¿sí? Se lo cataloga de muy alto riesgo. Los pacientes de alto riesgo, acá por ejemplo, para mostrarles que el mismo paciente diabético, cómo puede pasar por todos los niveles de riesgo, el paciente diabético que se considera que mayor a 10 años de evolución, pero con un factor de riesgo adicional, sin daños de órgano blanco, y el de moderado riesgo, el paciente que recién debuta con su diabetes, ¿sí? Que no tiene otros factores de riesgo, y cada riesgo tiene su estrategia, ¿sí? Esto traigo mención solamente para mostrarle que el riesgo cardiovascular no debe reemplazar al juicio clínico, ¿sí? Debe complementarse. Hay veces que tenemos un paciente que tenemos un riesgo que nos da moderado y es un caso gris que nosotros decimos un riesgo moderado, nos da la calculadora, pero
para mí es de alto riesgo y bueno, es para que ustedes sepan que el avance de que toda la investigación, la evidencia, y siempre se ve algo nuevo y que actualmente existen otros factores de riesgo, denominados factores de riesgo emergente, ¿sí? ¿Para qué nos sirve conocer estos nuevos factores de riesgo? Nos permite recategorizar en esos casos grises, en esos casos dudosos, ¿sí? Yo, un paciente diabético que tiene 5 años de evolución y yo no sé, me da un riesgo y es hipertenso, me da un riesgo moderado, pero yo no sé si lo trato como un alto riesgo o no, y hago una búsqueda un poco más profunda, veo factores subclínicos, ¿sí? Por ejemplo, un ecodoppler carotidio para determinar si hay presencia de placa, algo subclínico, y ya lo recategorizo y no me queda duda de que ese paciente pase de alto riesgo y que le indico una estatina, por ejemplo, ¿sí? Entonces es para esos casos dudosos. Permite recategorizar el paciente si es realmente de alto riesgo o de bajo riesgo. Y todo esto lo que le estoy mostrando, tanta evidencia y todo lo que conocemos, y las calculadoras de riesgo y las estimaciones para tomar decisiones, lo que permite es que antes los médicos hacían todo lo posible para tratar a sus pacientes y así poder evaluar el riesgo cardiovascular con las pocas herramientas estandarizadas. Pero esto generaba confusión entre los médicos, y eso también se transmitía y generaba una especie de confusión en los pacientes, ya que había veces que se infravaloraba el riesgo en pacientes que realmente eran de mayor riesgo, y al revés, hay veces que se sobrevaloraba a pacientes y se le indicaba aspirina, estatina, cuando en realidad eran pacientes de bajo riesgo, ¿sí? Entonces, todas estas herramientas y calculadoras de riesgo y protocolos nos permiten ahora tomar mejores conductas y confianza entre los médicos, confianza en el sistema de salud, protocolizar, unificar criterios. Eso también te da confianza y buenas decisiones hacia el paciente, y se prioriza los pacientes de alto riesgo para intensificar el tratamiento y la frecuencia de control. Bueno, estoy con mi paciente, ya calculado el riesgo cardiovascular, ya tengo el porcentaje de riesgo, y bueno, tengo que tomar una decisión clínica, ¿sí? Ahora vamos a entrar a hablar de la intervención, que en base al riesgo del paciente, intervención tanto en prevención primaria como secundaria. Siendo la prevención primaria la intervención que se realiza en pacientes que no tienen antecedentes de enfermedad cardiovascular previa, ¿sí? Solamente factores de riesgo sin eventos cardiovasculares. Y la prevención secundaria son las intervenciones que se realizan en pacientes que ya tienen un evento cardiovascular previo. O sea, el paciente que le llega a la consulta y le dice, doctor, yo hace 5 años hice un ACV, o doctor, estoy operado de bypass coronario, etc. Entonces, esos pacientes estoy haciendo prevención secundaria, donde se intensifico, y la prevención secundaria significa intensificar el tratamiento, ¿sí? Para evitar hacer un seguimiento estricto, tratar todo lo posible para que ese paciente se adhiera a nuestras indicaciones, ¿sí? Disminuir la adherencia, disminuir la falta de adherencia del paciente. Hay pacientes que uno le indica 3, 4 drogas para prevención secundaria, y que luego se pierde, le indica que vuelva en un mes y vuelve a los 6 meses y vuelve con un tratamiento incompleto. Muchas veces pasa eso porque no podía pagar toda la medicación o porque le caían mal los medicamentos. Entonces, la adherencia es un factor importante, también de riesgo para otro evento en un paciente de muy alto riesgo. Y otro concepto es la inercia. La inercia tiene que ver con el médico, con el profesional de salud.
Es decir, se observa mucho que el médico no es, tiene que tener una actitud más activa frente a estos tipos de pacientes de muy alto riesgo, ¿sí? Ser más activo, darse sus minutos para hablar, para convencer al paciente de que la medicación debe tomarla, del riesgo, ¿sí? Informar todas las complicaciones de no tomar la medicación, de no venir a los controles, ¿sí? Eso es la inercia, disminuir la inercia del profesional médico. En la intervención tenemos en cuenta modificaciones del estilo de vida, que en líneas generales las modificaciones del estilo de vida se debe aconsejar en todo tipo de pacientes, tanto para prevención primaria como para prevención secundaria, siempre. Y la terapia farmacológica, tanto para prevención primaria como para secundaria. En esto vamos a tocar tres grupos, ¿sí? Que estos grupos son los fármacos antihipertensivos, las estatinas y la aspirina, denominados medicamentos esenciales. Ya vamos a ver el concepto de medicamentos esenciales. Vamos a empezar con las modificaciones de estilos de vida saludables, ¿sí? Es muy largo el tema, solamente no es mi intención, yo no soy nutricionista, no es mi intención profundizar mucho en esto, porque si no vamos a estar, es mucho el tema, así que voy a darle unos tips, ¿sí? para que se lleven al consultorio. Entonces, con respecto a los hábitos de estilo de vida saludable, se enfocan en el control de los factores conductuales que vimos previamente, que son la alimentación saludable, en la actividad física, en el cese del tabaco y la reducción del consumo de alcohol. Con respecto a la alimentación saludable, en líneas generales, mayor agregado de vegetales y frutas, disminución de sal en la dieta, ¿sí? A menos de 5 gramos de sal o 2 gramos de sodio, el aporte, disminución de grasa saturada y de azúcares en la dieta, ¿sí? Eso se definiría lo que es alimentación saludable. Con respecto a la dieta baja en sal, es importante para las personas con hipertensión arterial. Por ejemplo, se observó que el 80% de la sal se encuentra en los alimentos procesados. Entonces, nosotros podemos actuar desde nuestras casas, cada uno, reduciendo lo que son los productos procesados, ¿sí? Por ejemplo, no comer productos procesados como son las salchichas, el tema de las salchichas, fiambres, por ejemplo, salsa de tomate que vienen en lata, o siempre reemplazarlas por alimentos frescos, ¿sí? En la región de las Américas, según los registros, el consumo de sal en mayores de 20 años es entre 10 a 12 gramos por día, que equivale a 4 o 5 gramos de sodio, y se considera muy excesivo. Y por otro lado sabemos que del consumo, el 80% del consumo de sal viene de los alimentos procesados. Este es un dato importante porque es ahí donde se centran las estrategias de prevención. La Organización Mundial de la Salud recomienda un consumo de 5 gramos de sal por día, equivalente a 2 gramos de sodio por día. Y las intervenciones, como dijimos, puede ser cada uno desde nuestras casas, y también hay intervenciones a nivel de políticas de salud, del gobierno, a través de leyes que ayudan a reducir el consumo de sal. Y que dentro de esas intervenciones tenemos la reformulación de productos, de alimentos para que tengan menos sal. Las normas para el etiquetado de productos, que estén con etiquetado, que marquen bien cuáles son los productos que tienen exceso de sal y cuáles no, para que uno pueda concientizarse y tomar la mejor decisión. Y también respaldar entornos donde sirvan comida, entornos públicos como ser los hospitales, ¿sí?
las escuelas, etcétera, en donde ahí también promover la alimentación saludable, ¿sí? Con alimentos que contengan menos sal. Y de este modo, con todas estas intervenciones, la hipótesis es que la reducción de la ingesta de sal reduciría los valores de presión arterial y esto a su vez produciría una reducción de los eventos cardiovasculares y de la muerte prematura. Con respecto a la actividad física, en líneas generales, la actividad física tiene que ser planificada, estructurada y repetitiva. Es decir, que yo no puedo decir yo sí hago actividad física, pero voy hoy a caminar y después me acuerdo a la semana, ¿sí? No, tiene que ser algo ya planificado, ¿sí? En líneas generales, 150 minutos, dedicarle 150 minutos de actividad física por semana, ¿sí? Y 75 minutos de actividad física vigorosa. Se recomienda caminatas, trote, ciclismo, natación. Con respecto al tabaquismo, es el único factor de riesgo que se asocia a los 4 grupos principales de enfermedades no transmisibles, como ser la enfermedad cardiovascular, cáncer, diabetes, EPOC. Es causa de 7.2 millones de muertes por año y aproximadamente 1 millón en las Américas. En base a esto, en el año 2005, la Organización Mundial de la Salud creó un convenio para el control del tabaco y en el año 2008 lanza un paquete de medidas para ayudar a la implementación de este convenio, del cual la Argentina se alinea a estas medidas en forma progresiva, ya desde 2010. Por ejemplo, en el 2011, en Argentina se aprueba una ley para el control de tabaco, cumpliendo con una de las medidas de la Organización Mundial de la Salud, que tiene que ver con proteger a la población de la exposición al humo del tabaco, por ejemplo. Y dentro de los beneficios, no tan solo es el cese del tabaco es beneficioso a nivel personal, sino también a nivel social y financiero, ¿sí? Hasta uno puede determinar la cantidad del dinero gastado consumiendo tabaco en su vida, ¿sí? Es decir que marca más pobreza y mayor riesgo de enfermedad, ya que todo ese dinero invertido en fumar era dinero que para salud y para alimentos, por ejemplo. Bueno, terminamos ahí con los hábitos de vida saludable. Después otro tipo de intervención ya son la intervención farmacológica. Y para entrar en este tema, un dato importante que les traigo, esto también es un registro en América donde se observó que la disponibilidad de medicamentos esenciales, ¿sí? en los distintos establecimientos, tanto del sector público como privado. Y se observa que la disponibilidad de medicamentos esenciales solo están disponibles en el 36% del total de establecimientos en el sector público, ¿sí? Es decir que hay una baja disponibilidad de medicamentos para el control de las enfermedades crónicas. Un dato muy importante a tener en cuenta. Hay mucho por trabajar, ¿sí? Y cuando hablamos de medicamentos esenciales nos estamos refiriendo a que son los medicamentos que satisfacen las necesidades prioritarias de salud de la mayor parte de una población dada y que se seleccionan después de considerar su importancia para la salud pública, la evidencia acerca de su eficacia e inocuidad y su costo-eficacia comparativa, ¿sí? Y es así como la Organización Mundial de la Salud tiene su vademecum,
a través de la cual también la OPS trabaja, y dentro de esos medicamentos siempre están respaldados por una fuerte evidencia sobre las prioridades en salud. Y por ejemplo, como podemos ver acá, uno de los medicamentos esenciales considerados es un diurético tiacídico para el control de la hipertensión, por ejemplo. No puede faltar en un centro, en un sistema de salud, para que el paciente disponga de esa medicación. O por ejemplo, una estatina también está en la lista de medicamento esencial. La insulina para el control de la diabetes, una metformina, aspirina, ¿sí? Y no tan solo medicamentos esenciales, sino que también se habla de tecnologías esenciales. Por ejemplo, una balanza y una cinta métrica, como vimos que es fundamental para sacar el riesgo cardiovascular. Está bien, no tengo laboratorio, pero en mi centro de primer nivel de atención, con el peso y la altura puedo hacer muchas cosas, ¿sí? No puede faltar, por ejemplo, un tensiómetro automático validado para el control de la hipertensión, el factor fundamental de los eventos cardiovasculares de primera causa de muerte en el mundo. Con respecto a los antihipertensivos, ¿sí? En líneas generales, tenemos 4 clases de antihipertensivos. Para primera elección, ¿sí? En el control de la presión, ¿sí? En realidad acá les muestro 6 clases de fármacos de antihipertensivos. Acá tenemos los diuréticos tiacídicos, los bloqueantes de los receptores de angiotensina. Acá en los diuréticos tiacídicos, por ejemplo, la hidroclorotiazida, la clortalidona, ¿sí? Los bloqueantes de receptores de angiotensina, como ser el losartán, que todos lo conocen, o el valsartán, el telmisartán. La clase de antihipertensivos de bloqueantes de canales de calcio, como ser la amlodipina. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, como ser el enalapril, el lisinopril. Los beta bloqueantes, el grupo de los beta bloqueantes, como ser el bisoprolol, el carvedilol. Y otros antihipertensivos donde se encuentra la espironolactona. De todos estos, se recomienda de primera elección para el inicio de tratamiento farmacológico para el control de la presión arterial a 4 grupos, que son los diuréticos tiacídicos, los bloqueantes de los receptores de angiotensina, los bloqueantes de los canales de cálcico y los IECA. A los otros 2 grupos tienen indicaciones precisas, ¿sí? No son de primera elección, pero tienen indicaciones precisas. Por ejemplo, si me llega un paciente con hipertensión arterial y además tuvo un infarto previo, además un paciente coronario conocido, tiene indicación de tratamiento con un beta bloqueante, que me va a servir para proteger su corazón y para control de la hipertensión, ¿sí? Si tengo un paciente que es hipertenso y tiene insuficiencia cardíaca, además con una función ventricular disminuida, también tiene indicación de un beta bloqueante. Si un paciente que tiene una fibrilación auricular, también tiene indicación de tener un beta bloqueante. O sea que tiene indicaciones precisas. Y la espironolactona, que está en esta clase, la espironolactona en el paciente con insuficiencia cardíaca con función disminuida, tendría que tener espironolactona, ¿sí? Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, en líneas generales, lo que demostró la evidencia de los registros es que de los hipertensos, se vio que los hipertensos que son tratados y son controlados, casi el 80% pudieron ser controlados con más de una medicación. Es decir que la mayoría controla sus valores con 2 drogas. Entonces, en base a esto, es que las últimas guías, tanto la guía europea como americana, indican ya en las últimas recomendaciones hasta iniciar el tratamiento para el control de la presión arterial, iniciar con 2 drogas a dosis baja, ¿sí?
combinar la terapia con 2 drogas. ¿Y qué combinación podemos realizar nosotros? Bueno, acá, como se ve en el esquema, donde están las uniones en verde, son las combinaciones que sí están recomendadas. Por ejemplo, yo puedo combinar una hidroclorotiazida con un losartán, por ejemplo. ¿Sí? ¿Puedo empezar ese tratamiento inicial? Sí, está recomendado. ¿Puedo iniciar un losartán con un amlodipina de inicio? Sí se puede, ¿sí? Porque en estas 4 clases de antihipertensivo, la evidencia ha mostrado que no hay diferencia significativa de beneficio, que no es que una es mejor que otra clase. O sea que puedo iniciar con cualquiera de estas clases, ¿sí? Aquí puedo iniciar un losartán con una amlodipina a dosis baja, inicio tratamiento. Amlodipina, ¿puedo combinarlo con un enalapril? Sí se puede. Un enalapril con una hidroclorotiazida, sí se puede. Lo que no se recomienda es combinar drogas que bloqueen el mismo sistema. Por ejemplo, no está recomendado combinar un enalapril con un losartán, por ejemplo, porque bloquean el mismo sistema, no tiene mucho sinergismo, ¿sí? Aquí volvemos a la calculadora, a la aplicación celular, solamente para mostrarles que cómo en base al riesgo cardiovascular para el control de la presión arterial, de la hipertensión, en base al riesgo cardiovascular es que uno estratifica si el riesgo del paciente, si un paciente que ya tiene un evento cardiovascular previo, no hace falta ni siquiera usar la calculadora, directamente lo cataloga como de muy alto riesgo, y es para que ustedes observen que la meta terapéutica también importa. En el paciente de muy alto riesgo voy a ser más activo, más intenso en el objetivo terapéutico y voy a tratar de conseguir un objetivo de una presión arterial sistólica de menos de 130 milímetros de mercurio. Ahora, si ese paciente no tiene evento cardiovascular previo, voy a la calculadora, saco el riesgo del paciente, y si es un paciente de bajo riesgo, mi meta terapéutica va a ser controlar valores de presión arterial de menos de 140 de sistólico, ¿sí? O sea que la meta terapéutica es según el riesgo cardiovascular. Bueno, pasamos ahora al tratamiento de la dislipemia, ¿sí? Y aquí la guía en líneas generales, la guía dice, el algoritmo dice que si yo para controlar el colesterol LDL inicio con una estatina, si al próximo control y veo si reduzco y cumplo con la meta terapéutica. Si en los controles posteriores no consigo obtener el control, puedo agregarle a la estatina un ezetimibe. Y en los próximos controles, si no reduzco con estatina más ezetimibe, por supuesto tengo que derivar a un especialista. Existe, esto solo los muestro para que vean que están en el algoritmo, existe medicación que es el inhibidor del PCSK9, ¿sí? Entonces, por eso es que yo le traigo a mención estas 3 drogas, porque así están en líneas generales en el algoritmo, ¿sí? La estatina actúan a nivel del hígado, en los hepatocitos, inhibiendo, esta en la cascada de formación de colesterol, y lo que hace la estatina es inhibe una enzima que se llama hidroximetilglutaril coenzima A reductasa, ¿sí? Y al inhibir esa enzima, corta la cascada de formación del colesterol. Al disminuir el colesterol, me permite en la membrana celular de los hepatocitos, permite exponer más receptores que quedan libres. Y esos receptores de LDL son los que atrapan el LDL circulante, lo internalizan al hepatocito para su degradación. El ezetimibe, en cambio, actúa en la grasa de la dieta,
que entra a la luz intestinal donde se reabsorbe la sangre. Entonces el ezetimibe actúa en las vellosidades del intestino, inhibiendo la proteína transportadora de la grasa de la luz intestinal hacia el torrente sanguíneo, y de esa forma disminuimos la absorción de colesterol. También se produce una reducción de colesterol y esto permite también tener más receptores de LDL en los hepatocitos, mayor captación para su internalización en el hepatocito y su degradación. Y el inhibidor de PCSK9, ¿cómo actúa? Este es el hepatocito, esta es la membrana celular, esta es la parte exterior y esta es la parte interior, ¿sí? Y donde podemos ver que acá está el receptor de LDL. Ese receptor es muy importante porque capta el LDL de circulante, lo internaliza y lo destruye. El PCSK9, que es una enzima, una proteína formada en el hígado también, lo que hace es compite con el LDL en el receptor, en el mismo receptor. Si compite, si lo bloquea, vamos a tener pocos receptores y no vamos a poder disminuir el LDL. Entonces, de ahí surge este fármaco que inhibe el PCSK9, entonces dejando expuesto, libre a los receptores para poder internalizar el LDL y producir así su eliminación. ¿Cuáles son los objetivos terapéuticos? En líneas generales, a los pacientes de muy alto riesgo dijimos que vamos a ser más intensos. Ahí está la prevención secundaria. Entonces, para evitar un segundo evento, vamos a intensificar bien con una reducción del LDL mayor al 50% del basal, ¿sí? Y que equivale a niveles de LDL menor a 55 miligramos por decilitro. El paciente de alto riesgo, mi meta terapéutica va a ser LDL menor a 70. El paciente de riesgo moderado, mi meta terapéutica va a ser menor de 100. Y el de bajo riesgo, mi meta terapéutica va a ser un LDL menor a 116 miligramos por decilitro. Aquí, esto sacado de la revista de la Federación Argentina de Cardiología, del consenso para el manejo de lípidos, es para mostrarles que para yo llegar a mi meta terapéutica de reducción del 50% y de bajar a 55%, en la alta intensidad, por ejemplo, de bajar entre 30 y 50%, al 50% la reducción del LDL, yo necesito aumentar la dosis, los miligramos de la droga, ¿sí? Por ejemplo, las que se usan mucho aquí son la atorvastatina y la rosuvastatina. Para yo llegar a esa meta terapéutica, puedo usar atorvastatina entre 40 y 80 miligramos por día, alta dosis para una alta intensidad terapéutica. O rosuvastatina, que es el equivalente a rosuvastatina de 20 o 40 miligramos. Y si es menor la intensidad para reducir el LDL, va a ser menor la dosis de atorvastatina, por ejemplo, en moderada intensidad, que quiero un descenso entre 30 y 50% con atorvastatina de 20 miligramos está bien, con una rosuvastatina de 10 miligramos está bien. Y si quiero una droga de baja intensidad, con una atorvastatina de 10 miligramos o una rosuvastatina de 5, por ejemplo. Bueno, esto es para mostrarle que no tan solo las estatinas tienen un efecto en la disminución del colesterol, sino también tiene fuerte indicación, con mucha evidencia por atrás, para la prevención. La prevención para reducción, para estabilización de placas, sobre todo en eventos cardiovasculares, los pacientes de muy alto riesgo o los pacientes de riesgo elevado, ¿sí? No tan solo estabiliza placa para que no se fisure o se rompa una placa y produzca eventos agudos, sino que también
retrae esa placa, ¿sí? Evita la progresión e incluso hace una regresión de la placa. Ya está demostrado con mucha evidencia en los adultos que de muy alto riesgo, una fuerte evidencia clase 1, quiere decir que es beneficiosa dar estatina a este tipo de pacientes, con un nivel de evidencia A, que hay una fuerte evidencia a través de estudios randomizados, metaanálisis. Está indicado, como dijimos, para prevención secundaria en pacientes con antecedentes de ACV, por ejemplo, una fuerte indicación. ACV isquémico, los accidentes isquémicos transitorios también, dar estatina. Para pacientes con enfermedad arterial periférica, ya sea carotidia o de miembros inferiores, fuerte evidencia, clase 1, nivel de evidencia A. Para el paciente renal crónico, también se lo considera como paciente de muy alto riesgo. En todo su estadio, tiene indicación de que es beneficiosa dar una estatina. Y para síndromes coronario agudo, ¿sí? Distintos tipos de síndromes coronario agudo, angina inestable, infarto sin elevación del ST, infarto con elevación del ST, fuerte evidencia, y no tan solo indicar estatina, sino a dosis con alta intensidad, ¿sí? Por último, ya terminando, la aspirina. Si muchos se preguntan, tengo mi paciente en consultorio y me dice que es diabético, sé que es diabético, o viene, fuma y es hipertenso y tiene 50 años y me pregunta si debo tomar aspirina o no para prevención. Entonces, ¿qué le respondo yo a ese paciente? Entonces, siempre empezar en orden, con criterio, interrogar sobre los datos, si tiene evento cardíaco previo o no, tomar todos los datos para poder hacer un cálculo del riesgo cardiovascular, y una vez que tenemos el porcentaje de riesgo, estratificarlo si es un paciente de riesgo bajo, moderado, alto para prevención primaria, o si tiene un evento previo, si haremos o no prevención secundaria, ¿sí? La aspirina para prevención secundaria, ¿cómo respondemos a esta pregunta? Que en base a la evidencia, miren, en base a estudios randomizados y metaanálisis, mostró que en pacientes que ya tienen evento cardiovascular previo, o sea, en prevención secundaria, el beneficio es mayor que el riesgo a sangrado. Entonces, la respuesta de si debo dar aspirina en prevención secundaria es sí. Es beneficioso dar aspirina para los pacientes que ya tienen evento cardiovascular, ¿sí? Todos está indicado dar aspirina a dosis baja, 100 miligramos por día. Ahora, si el paciente no tiene evento previo cardiovascular, no tiene antecedentes de infarto, ni de ACV, ni de AIT, solo tiene factores de riesgo, entonces hago el cálculo de riesgo y me muestra que según trabajos randomizados y metaanálisis, muestra que en prevención primaria, o sea, dar aspirina en un paciente de bajo, moderado riesgo, no hay un beneficio significativo en cuanto a eventos fatales y no fatales. Es mínimo o nulo el beneficio de dar aspirina para prevención primaria. Es más, lo estamos exponiendo a un riesgo de sangrado. Entonces, en líneas generales, la respuesta es que para prevención primaria, en pacientes de bajo y moderado riesgo, no se debe indicar aspirina. Para pacientes de alto riesgo, se puede dar aspirina 100 miligramos día si
nosotros hacemos un previo análisis de si no tiene contraindicaciones de sangrado. En conclusión, las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte prematura en el mundo y se recomienda crear estrategias regionales enfocados en abordar los factores de riesgo cardiovascular con el objetivo de reducir la carga de la enfermedad y las muertes prematuras. Enfocarse en la atención primaria de la salud para estratificar el riesgo cardiovascular de los pacientes con el fin de mejorar la atención y optimizar los recursos en salud. Las tablas calibradas para la región, para el cálculo del riesgo cardiovascular, son una herramienta importante para la toma de decisión clínica. Muchas gracias. Excelente la presentación. ¿Algunas preguntas? ¿Quieren consultar algo? Nadie, todo quedó clarito, parece que quedó todo claro. Doctor, en el caso de los fenofibratos para manejar los triglicéridos, ¿qué opinión tiene? Bueno, los fibratos, la evidencia ha mostrado, todos los estudios que se han mostrado hasta ahora de fibrato, no muestran beneficio en el control de la dislipemia. Es decir que si hay que dar una respuesta es que no está indicado porque no hay evidencia de que sea beneficioso dar fibrato, ¿sí? En la fisiopatología, en el mecanismo, digamos, de disminución de los lípidos, los triglicéridos también disminuyen con los receptores del LDL. El tratamiento que se hace en líneas generales es iniciar con estatina. En los próximos controles, ver si no llega a la meta terapéutica, se asocia a un ezetimibe, estatina más ezetimibe, y si no llega a esa meta, bueno, derivar a un especialista para ver otra alternativa. Pero en líneas generales, no hay evidencia de que tenga indicación los fibratos para el tratamiento. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más quiere consultar algo? Acuérdense que se tiene que inscribir en el link para que tengan el certificado. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Yo, doctor, disculpe, yo quería preguntar, el ezetimibe es un remedio, me parece que es un poco caro y que no manejamos en los CAPS y las policlínicas. Entonces, quería preguntar en ese caso, ¿qué es lo que sugiere? Sí, bueno, ahí entra el tema de esto es muy importante, está buena la pregunta porque ahí yo mencioné por eso lo que es medicamentos esenciales. Por lo general, la gran mayoría se puede controlar con estatina, pero hay casos en que no. ¿Sí? Hay que ver bien el tema de la adherencia, ¿sí? De la adherencia del paciente a la medicación. Y bueno, si no está en el sistema de salud como medicamento esencial, eso habría que ver, ¿sí? Yo creo que es bien complejo esto de la prevención, influye mucho el apoyo del gobierno, los recursos económicos, y como les mostré, hay de los pocos medicamentos que están bien seleccionados, hay pocos establecimientos que tienen medicamentos, o sea, todavía ni siquiera el enalapril está disponible en todos los centros. Entonces, bueno, que empecemos por los medicamentos, hay que ver ahí una estrategia de, por lo menos por los medicamentos esenciales,
que estén disponibles en más centros asistenciales y partir de ahí, ¿sí? Es un problema que hay que tratar de resolver y todavía el ezetimibe como medicación esencial creo que no está. No. Habría que ver Gracias. de lo que están en la lista, por lo menos tratar de ampliar a todos los centros que se puedan para llegar a toda la gente. Claro. Bien, gracias, doctor. No, por favor. Igual con el tema del tensiómetro validado, automático. Hoy en día la evidencia ya ha mostrado que el tensiómetro automático para brazo es lo que debería tener todo centro de primer nivel de atención. Entonces enfocarse en esas cositas, una balanza, ¿sí? Todos los centros de primera atención. Entonces, con esas y que todos tengamos, yo me enfocaría a que por ahí estrategia que todos los centros buscar esas tablas nuevas, que todos los consultorios de APS tengan y empezar a capacitar. Esto sirve también para los enfermeros y los médicos, de poder empezar a usar el cálculo del riesgo cardiovascular, ¿sí? Eso no hace falta que sea un cardiólogo el que haga ese trabajo. Esto es justamente para centrarse en el primer nivel de atención para clínicos, generalistas, para enfermeros. Entonces, por ahí empezar, sería lo ideal tener ese TIMIBE también, pero bueno, empezar primero tener más cantidad de establecimientos con los esenciales y también con esa tecnología esencial que les mostré. Y empezar a capacitar al resto del equipo sobre usar esas tablas para la estratificación del riesgo. E ir haciendo una curva de aprendizaje, ¿sí? Yo creo que por ahí esa es la forma de iniciar un largo camino y bien complejo. Bien. Tengo una última pregunta, doctor, disculpe. En el caso de las crisis hipertensivas, ¿qué es lo que más recomienda? Por lo que no hay tantos recursos por ahí en las policlínicas, más que el enalapril endovenoso, la furosemida intramuscular. Bueno, está bien la pregunta porque se ve mucho esos problemas. Yo soy referente del programa, me enfoco más en lo que es emergencia cardiovascular en la red, y recibo muchas consultas de guardias de emergencia de primer nivel, segundo nivel. Me mandan el electro, me cuentan casos de hipertensión severa, y pero me consultan cuando ya le hicieron furosemida, por ejemplo. O sea, yo le digo primero tratar, en el caso de que tengan duda, hacer la consulta y esperar un poquito para que consensuemos bien el tratamiento, porque furosemida no se debe indicar furosemida en el paciente en la crisis hipertensiva, ¿sí? La única indicación que tiene la furosemida es cuando hay sobrecarga de líquido, ya sea en insuficiencia renal aguda o un edema agudo de pulmón, por ejemplo, que está con hipertensión severa. Esas son indicaciones precisas, después no se usa, es más, hay una depresión de volumen en la hipertensión severa, y nosotros además le agregamos furosemida, empeoramos el cuadro, ¿sí? Entonces, ahí entramos en el manejo de la hipertensión severa en guardia o en consultorio. Hipertensión severa, lo que hay que ver primero es si tiene una complicación por su hipertensión, si tiene un daño agudo asociado o no. Daño agudo de órgano, que puede ser si esa hipertensión ya está produciendo un signo de foco, algo neurológico, o si está con un infarto, esa hipertensión, o si está haciendo un síndrome aórtico. Entonces eso pasa a ser emergencia hipertensiva, y eso se tiene que derivar rápidamente y hacer un tratamiento intensivo en una terapia endovenoso y bajar rápidamente en horas la presión arterial, porque es la causante de las complicaciones. Ahora, si la hipertensión severa no tiene daño de órgano agudo, solamente son valores de presión alta, estoy en una urgencia hipertensiva. La urgencia hipertensiva tenemos de 24 a 48 horas para bajar la presión por vía oral. Y eso yo aclaro esto porque es lo que la mayoría son urgencia hipertensiva, 200 de presión, no hay nada mal examen físico, no hay que apresurarse a hacer vía, NTG, furosemida, esas cosas. Tenemos 24 o 48 horas, darle por boca la medicación
sentarlo al paciente y tenerlo en observación. Podemos iniciar doble antihipertensivo vía le damos un losartán, una amlodipina, una enalapril, una enalodipina, o una hidroclorotiazida, lo que tengamos a mano vía oral de que se pueda combinar, ¿sí? Y lo dejamos ahí. O sea, lo primero que hay que hacer es una buena evaluación de que si estamos en presencia de una urgencia, que no se deriva y es por vía oral y está sentado el paciente, o si es una emergencia que hay que derivar. No, eso está bien. Yo le preguntaba porque a veces, por ejemplo, viendo un paciente con 240/100 de presión en la guardia, que es para derivar, y por ahí no hay elementos, por ahí como para ponerle un enalapril endovenoso, entonces si en ese caso también serviría darle como tratamiento de enalapril con la amlodipina y esperar una hora para ver si le baja, porque son presiones bastante altas, digamos. Claro que asustan. Asustan, o sea, el paciente se asusta, el familiar se asusta. Por eso, asustan. Toda la urgencia hipertensiva, vuelvo a repetir, usted tiene un paciente con 240 de presión, hizo el interrogatorio y no hay daño de órgano. Entonces, si tiene medicación vía oral, le hace doble una terapia combinada con dos drogas, ¿sí? Bien. Y lo deja en observación. Ahora, si no tiene los medicamentos, no se hace enalaprilato ni nada endovenoso, ¿sí? Bien. Si no tiene la terapia combinada para hacer, lo deriva por falta de medicación, por supuesto. Perfecto. Clarito, gracias, doctor. No, por favor. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Pues Silvia, gracias. Hay una pregunta, doctor, ¿cómo le va? Sí. En el chat que dice de dónde se puede obtener la tabla sudamericana. Bueno, eso yo creo que ya con Silvia vamos a ver, sería como les dije yo al principio, si me preguntan qué se podría hacer es iniciar por ahí, ¿no? Empezar a obtener esos medicamentos esenciales, tecnología esencial y las tablas validadas para nuestro país. Y con eso empezar a equipar los servicios. Sí, es un trabajo que hay que hacerlo, ¿sí? Ah, perfecto, no las tienen todavía. Bien. No sabría decirle porque yo no estoy yo me enfoco más en lo que es la red de infarto, en la emergencia. Bueno, okay. Sí lo vamos a poder conseguir con la ayuda de Proteger. Sí, eso estaba por decir. Proteger nos va a ayudar y de esa forma podemos distribuir a los servicios. Me parece perfecto, me parece perfecto. Y en esto nos va a guiar Eduardo, y bueno. Sí, lo que lo pueda ayudar, sí. Sí. Yo creo, bueno. y todo se va a unir, todos vamos a hablar el mismo idioma, vamos a unificar criterios, vamos a hacer lo mismo. Esa es la idea, sí. Exactamente. Claro. Exactamente. De todo modo, también está buena la aplicación del teléfono, sí. Para trabajar con esa aplicación. Pero también hay que tener la parte física de las tablas, bueno, eso va a ser lo pronto que vamos a trabajar con Proteger y con Eduardo. Bueno, con mucho gusto. Hay que armar los protocolos para que además se unifique, se pueda utilizar en todos los servicios de atención primaria. Excelente charla, doctor. Muy buena. Instructiva. Felicito, Eduardo. De 10. Bueno, muchas gracias. Excelente, muy bueno. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Buenísimo.